Bienvenidos al presente video tutorial mediante el cual se ilustran los procedimientos para la construcción de planes de amortización con el sistema de periodo muerto. Para tal propósito es necesario repasar los siguientes conceptos importantes. Interés, costo que se paga o que se cobra por el uso de dinero o por la financiación en un negocio. Tasa de interés, indicador expresado en porcentaje para calcular el valor de los intereses. Interés nominal, aquel en el que generalmente la tasa de interés anunciada se expresa referida a una base anual inmediatamente seguida del periodo real de aplicación y la modalidad de pago. Por ejemplo, 24% mes vencido, 24% trimestre anticipado, 24% nominal anual trimestre vencido. El interés nominal también puede expresarse para periodos menores a un año. Matemáticamente hablando, el interés nominal puede multiplicarse o dividirse para expresarse en periodos mayores o menores. Equivalencia de tasas de interés. Dos tasas nominales de interés son equivalentes entre sí cuando producen la misma tasa de interés efectivo anual. También son equivalentes entre sí cuando provienen del mismo interés efectivo anual. En tal virtud, las únicas tasas que se pueden dividir o multiplicar son las tasas nominales. Dividir la tasa efectiva anual entre el número de periodos es un error garrafal que nunca debe cometerse. Sistema de amortización. Método para devolver o retornar un préstamo mediante una serie o sucesión de pagos o cuotas periódicas. Tabla de amortización o plan de pagos. Documento en el que mediante filas y columnas se detallan los periodos, el valor de las cuotas, los intereses, la amortización o abonos a capital y el saldo al final de cada periodo. Capital, cantidad de dinero entregada en préstamo. Plazo, cantidad de unidades de tiempo que componen el término del negocio o la operación, por ejemplo, meses, bimestres, trimestres, semestres, etc. Periodo muerto, parte del plazo en el que los intereses causados o generados no se pagan, sino que se capitalizan. En el periodo muerto no hay amortización o abonos a capital. Capitalización de intereses. Adición que se hace de los intereses causados o generados en el periodo muerto al capital entregado en préstamo. Para la construcción de este tipo de planes de amortización es necesario tener presente las expresiones matemáticas que están observando. Muy bien, ahora vamos a ilustrar los procedimientos con el desarrollo del siguiente ejercicio. La empresa Matemáticos Unadista requiere financiar la ampliación de su sala de ventas. Para tal propósito, una entidad financiera le aprueba un crédito de 1.350.345.000 pesos que debe cancelar de acuerdo con las siguientes condiciones. Sistema de amortización, periodo muerto. Plazo 4 años y medio, periodo muerto 12 meses, tasa de interés 16% nominal anual capitalizable mes vencido. Como asesor financiero, usted debe elaborar y presentar a la junta directiva del plan de pago su tabla de amortización correspondiente. Bien, entonces a partir del planteamiento vamos a registrar las variables. La primera, el valor presente, que es de cuánto, 1.350.345.000 pesos. Ese valor es el capital y registramos en las observaciones para no confundir. La segunda variable es el interés nominal anual, que en este caso es el 16% nominal anual capitalizable mes vencido. Inmediatamente calculamos el interés periódico o la tasa de interés periódica. ¿Por qué? Porque en finanzas y en interés compuesto siempre se deben resolver las situaciones, los problemas o los ejercicios financieros con la tasa de interés periódica. Por tanto, calculamos el interés periódico vencido. En este caso, dividimos el interés nominal anual entre el número de periodos que hay en el año. Como son meses, pues hay 12 meses en el año y la tasa sería del 1.33% mensual. Muy bien, la siguiente variable que debemos registrar es el plazo. El plazo que nos indican en el procedimiento son 4 años y medio, por tanto son 4.5 años. Igualmente debemos calcular el plazo en meses para que la tasa de interés periódica coincida con los periodos, tasa mensual, periodos, meses. Entonces multiplicamos el plazo en año
por el número de periodos que hay en un año, que son 12, y obtendremos 54 meses de plazo. Muy bien, pero ahora tenemos que identificar el plazo o los periodos muertos. Entonces, el periodo muerto, según el planteamiento del ejercicio, es de 12 meses. Enseguida vamos a calcular los periodos de amortización. Periodos de amortización que se obtienen al restar del plazo, los 54 meses, el periodo muerto. Y obtenemos 42 periodos de amortización, que son 42 meses. Muy bien, otra variable que debemos calcular es la cuota. Esa cuota la vamos a calcular enseguida. La dejamos ahí enunciada y vamos a calcular la cuota de los intereses para el periodo muerto, es decir, para los primeros 12 meses. Muy bien. En el periodo cero, como en un natural, no hay cuota, no hay intereses, no hay capital y el saldo es el saldo que tomamos en préstamo, los 1.350.345.000 pesos. Muy bien. Ahora vamos a calcular la cuota, pero como no hay amortización, entonces la cuota es de cero y lo corremos hasta el periodo 12, que es el periodo muerto, donde no hay pago de cuotas, no hay pago de intereses, por tanto no hay pago de capital. Muy bien, los intereses entonces se causan y se suman al capital. Calculemos los intereses. Los intereses son iguales al saldo del capital multiplicado por la tasa de interés. Como la tasa de interés es la misma para todo el plazo, la fijamos con F4, fijamos ese valor de la tasa. Y corremos el modelo hasta el final del plazo. ¿Por qué hasta el final del plazo? Porque la tasa es la misma durante todo la vigencia del préstamo. Listo, ahora calculamos el capital. Entonces, los intereses, mentiras, el abono a capital es igual a la cuota menos los intereses. Como no hay cuota, este saldo nos queda negativo, pero no hay problema. Lo corremos y al final calculamos el saldo de capital con un juego de signos. Entonces, el saldo del capital es igual al saldo anterior menos, en este caso, menos el abono a capital y observamos que está sumando de manera que es correcto. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el valor de la cuota, pero a partir del periodo número 13, porque ahí es donde inicia la amortización. Por tanto, tomamos como valor presente el saldo del capital en el periodo 12. Voy a registrarlo con otro color para tenerlo presente. Enseguida entonces vamos a hacer el cálculo de la cuota y vamos a traer las fórmulas o la fórmula o la expresión matemática que necesitamos para hallar el valor de la cuota o el valor de la anualidad. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante porque debemos desarrollar el cálculo con todos los procedimientos y verificar que el resultado sea correcto. Muy bien. Entonces, vamos a calcular el valor de la anualidad, que es igual al valor presente. En este caso tomamos el valor presente o el saldo del capital en el periodo 12, porque ahí es donde termina el periodo muerto y se inicia la amortización del crédito. Lo multiplicamos por 1 más la tasa de interés periódica vencida y eso lo elevamos a la n, que es el número de periodos, utilizamos al 94 y tomamos los periodos de capitalización. Eso lo multiplicamos por la tasa de interés, cerramos el paréntesis y dividimos todo eso entre 1 más la tasa de interés periódico vencido, elevamos eso a la n, que son 42 periodos de amortización, y a eso le restamos 1, cerramos los paréntesis y obtenemos el valor de la cuota, que es de 49.467.046 pesos con 72 centavos. Pero vamos a verificar que ese valor sea correcto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con las funciones financieras de Excel, vamos a Excel y le decimos que
nos ayude a calcular el valor de la anualidad o el valor del pago. En los argumentos de la función registramos directamente los valores tomados de las celdas correspondientes. En este caso, la tasa de interés, el número de periodos, es decir, los 42 periodos de amortización, el valor actual o valor presente, que es el valor del capital, que en este caso tomamos el saldo del capital del periodo número 12 y nos da el mismo valor, obtenemos el mismo valor, significa que es correcto. Registramos entonces en el periodo 13 el valor de la cuota porque es el periodo a partir del cual empezamos a amortizar la deuda. Y como es el mismo valor de la cuota, es cuota fija, fijamos ese valor con F4 y lo corremos hasta el final del plazo del crédito. Efectivamente, corremos ese valor y ahora vamos a calcular, voy a borrar todos estos cálculos para, ya estaba calculado, sencillamente vamos a hacer nuevamente el cálculo. Entonces, el valor de los intereses es igual al saldo del capital del periodo anterior multiplicado por la tasa de interés. Como es la misma tasa durante el plazo, fijamos el valor de la tasa con F4 y corremos el valor hasta el final de el plazo. Obsérvense que va el valor hasta el final del plazo. Enseguida calculamos el saldo del capital que es igual a, perdón, el abono a capital que es igual a la cuota menos los intereses y ese es nuestro abono a capital. Enseguida nosotros calculamos el saldo de capital que es igual al saldo del periodo anterior menos el abono a capital realizado en el periodo. Y corremos los valores hasta el último periodo y obviamente nos debe dar un resultado de cero. Lo resaltamos y efectivamente comprobamos que la tabla de amortización ha sido desarrollada correctamente. ¿Por qué? Porque el saldo es igual a cero. Espero que la ilustración sirva para que ustedes desarrollen sus ejercicios y apropien los procedimientos y la técnica para la construcción de planes de amortización o tablas de amortización o planes de pago con el sistema de amortización de periodo muerto. Muchas gracias por su atención.